Es un gusto convocar en este espacio, en este segmento del programa, a Norma Lanciotti, quien es historiadora de la Universidad Nacional de Rosario, también investigadora del CONICET, forma parte de un staff, por así llamarlo, de profesionales que han desarrollado una obra muy interesante y muy importante que se llama Estudios Regionales sobre Industrias Argentinas, que va tomando el caso de cada una de las provincias de Argentina, y eso es una característica, una particularidad que realmente hace de esta obra un material muy importante y hasta imprescindible para tener una mirada de esta área del desarrollo de industria que es vital para las economías y para las sociedades. Así que es una obra coordinada por Florencia Rodríguez, Marcelo Ruggier, y bueno, así que vamos a comenzar a charlar con Norma. Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, gracias por prestarte a esta entrevista, y primero vamos de lo general a lo particular. Contanos un poco acerca de la obra, en qué consiste, describila, y bueno, cómo se da la intervención tuya junto a tu compañera digamos, en este segmento de la obra. Bueno, el proyecto ya se había iniciado hace unos años, ¿no? O sea, creo que hace 4 años, después en otro formato. Bueno, este proyecto lo convocaron en su momento, bueno, Florencia y Marcelo, y la idea era justamente tratar de... La historia industrial tiene en Argentina un recorrido importante, pero en esta oportunidad la propuesta fue sobre todo hacer una historia de la industria que digamos, reconstruya las particularidades provinciales, que quizás eso no está hecho en esta dimensión, en este nivel de detalle, porque hay buenas historias de la industria, bueno, el libro de Bellini es un ejemplo, pero en este caso, digamos, la apuesta fue muy interesante en el sentido de, o sea, justamente, de atender, digamos, al desarrollo de las actividades manufactureras en cada provincia. Y esto nos da como un marco, un conjunto, un panorama, o sea, como armar un rompecabezas de la industria argentina que es diferente de aquel que se puede construir desde Buenos Aires, ¿no? Claro. Sabemos que en general las obras de este tipo, si bien pueden atender a tener una dinámica nacional, están construidas desde Buenos Aires. En este caso creo que se logró, y eso es lo interesante, reconstruir la historia de la industria de cada provincia, y por esto ver sobre todo las profundas divergencias, las simetrías. Claro, pero además, Norma, perdón que te interrumpa, ¿no? Si escribimos una industria desde Buenos Aires, también vamos a estar un poco salpicados por la historia de Buenos Aires, porque se cruzan, ¿no? No es lo mismo la mirada que puede tener el vitrismo sobre lo que es el desarrollo de la economía colonial, manufacturera o protoindustrial, por así decirlo, que la mirada que puede tener un historiador de la provincia de Santa Fe, que tiene quizás distintas miradas, que cruza distintas miradas, que pueden venir también desde una mirada liberal, pero con autores revisionistas o con otro tipo de autores que destacan las particularidades locales. No sé cómo Sí, lo ves. sí, no sé si es tanto las particularidades como el desarrollo, podríamos decir, desigual y regional que se produce Claro. en Argentina. Digamos, desde Buenos Aires en la perspectiva nacional. O sea, atender al foco o poner el foco en lo regional te permite poner el foco en lo provincial, en Claro. que sea revisionismo. El revisionismo es otro tema. Es una Claro. forma de hacer historia que no, por ahí no es la que está planteada en este libro. Exacto, exacto. Pero sí hay plantea un enfoque justamente regional. Y lo interesante que digo, ¿por qué, por qué esto constituye una diferencia con las historiografías nacionales? En principio porque, bueno, desde lo nacional, nosotros somos provincia de Santa Fe, ¿no? Nosotras. Y en realidad Santa Fe participa tempranamente, digamos, en la configuración de este modelo de país especializado en la producción de materias primas y en la exportación de materias primas. Por lo tanto,
gran parte de la industria santafesina está vinculada justamente a esta cuestión, al igual que Buenos Aires, y participamos también de este reacomodamiento, reorganización que se dio del espacio económico orientado al río, en la zona litoral, que ha sido siempre la zona, bueno, siempre no, justamente después de 1850, podríamos decir de adelante, la zona o la región más dinámica de la economía. Entonces hay un sesgo ahí. Nosotros pensamos en economía o en zonas de gran dinámica económica y estamos en el corazón de la zona de mayor Claro, actividad económica. Y lo interesante de la obra es que también nos permite ver justamente otros recorridos, otras industrias, algunas de ellas que prosperaron, otras que se coartaron en otras regiones, ¿no? Es decir, la Patagonia, bueno, por supuesto, enfatizar el poderío de la industria cuyana o de la industria del norte, del noroeste del país, digamos. Tenemos como áreas industriales importantes que tienen otra especialización regional diferente a la nuestra, ¿no? claro. También un poco poner el peso en Santa Fe y Buenos Aires, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires sigue siendo el distrito industrial más importante del país, como lo es desde hace mucho tiempo, pero al hablar esto en Santa Fe uno puede ver, bueno, también qué pasó, por qué, o sea, porque esta industria que se localizó en Buenos Aires tendió a aglomerarse y bueno, y en Santa Fe, bueno, no alcanzó la escala, Claro. era algún tipo de industria, no sobre todo en la textil, por ejemplo, y un bajo fuerte en Santa Fe. Y esto tiene que ver con la cuestión de localización, de mercado, bueno, digo, por el contrario, otras industrias en Santa Fe se desarrollaron muy tempranamente, y Santa Fe asumió el liderazgo ahí, justamente en aquellas industrias que tienen que ver con el procesamiento de materias primas de la zona. Vale decir, Claro. aceitera, molinera, lechera. O sea, la provincia tiene una larga tradición en el desarrollo de este tipo de actividad. Bueno, hace un tiempo me tocó hacer una entrevista a un ministro de de Producción de Santa Fe y hablando y comparando las economías de Córdoba y Santa Fe, que tienen ciertas simetrías, ¿no? En algún punto. Me decía, sí, sí, Córdoba, se habla mucho de Córdoba, pero Santa Fe tiene un nivel de diversificación industrial inclusive que supera no solamente a Córdoba, sino a muchas provincias de Santa Fe. ¿Se aborda el tema de la diversificación industrial productiva en esta obra, Norma? Sí, sí, se aborda. En realidad, bueno, en principio te tendría que decir que la obra está organizada en torno tiene, o sea, tiene una periodización que tiene que ver Ah, justamente con, o sea, el eje, digamos, del libro tiene, todos los capítulos tienen la misma periodización y tienen que ver con determinar, identificar ciertas fases diferentes momentos históricos, en el desarrollo de la industria argentina. claro. Entonces, el libro comienza con o sea, desde 1820. Esto no quiere decir que haya habido industrias modernas en 1820. Pero sí esto nos permite ver cómo se conforma un espacio económico en cada provincia y cómo, sobre todo a partir de 1870, en Santa Fe, ahí ya tenemos que hablar de Santa Fe, bueno, Buenos Aires, no todas, empieza digamos, el crecimiento, una incipiente actividad industrial que crece sostenidamente desde entonces hasta los 70. Ahí hay un corte, a partir en la dictadura, por supuesto, hay un corte abrupto muy marcado, pero hay un crecimiento gradual de la industria con algunas pequeñas caídas, y en principio esta industria está asociada con la actividad económica principal del sur de la provincia de Santa Fe, que va a ser la ganadería, no la agricultura, en principio, ¿no? O sea, esta adquisición del vacuno, y por lo tanto toda la industria derivada, tipo saladeros, graserías, etc. Esa va a ser la primera industria, pero después uno lo que va a ver justamente es, por lo menos en la provincia de Santa Fe, una especialización regional muy marcada al interior de la provincia, con tres tipos de industria bastante diferenciadas. Por un lado, en el norte, la industria forestal, que va a arrancar más o menos en la década del 80, cuando el gobierno le entrega a Murrieta a una firma, una cantidad de tierras en el norte santafesino, lindando con el Chaco. Y estas tierras se utilizan para la explotación forestal orientada a la producción y exportación de quebracho y de tanino, ¿no? Justamente para la industria química, en tanino servía para las curtiembres y la industria química. Sí, Entonces, sí, lo que conocemos como la experiencia de la forestal, ¿no? exactamente. En principio van a ser empresas anglo-argentinas y después
en realidad la mayor empresa que conocemos todos, que es la compañía La Forestal, conocida como la compañía La Forestal, va a tomar la explotación de esta actividad y es una actividad que va a tener un boom, 80, bueno, 90, un poquito menos, hasta la Primera Guerra Mundial, pero después va a entrar en un declive, primero relativo y después un declive absoluto ya en los años 30. Entonces, el norte implicaba, desarrolló una especialización en este tipo de industria de capital extranjero, concentrada, que contrataba mano de obra y que pagaba salarios bajísimos, eran los peores salarios de toda la provincia. Es una industria que está asociada a una economía de enclaves, ¿no? Entonces, cuando estuvo, desarrolló una explotación de recursos naturales y se fue y no quedaron eslabonamientos hacia el interior provincial, no generó otro tipo de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, Es interesante el caso de La Forestal, Norma, porque sin entrar en comparaciones con el presente, porque siempre hay algunas notas que plantean cierta simetría, volviendo a usar ese término, con el régimen de inversiones que se promueve ahora, ¿no? El régimen de inversiones extranjeras. Pero también hay que decir respecto a los capitales que invirtieron en la explotación forestal en aquel entonces, que, bueno, que la salida, no sé si lo estudia el libro, porque es un tema interesante a tener en cuenta. Tiene que ver con, bueno, con una migración hacia África, donde encuentran otras fuentes para la explotación del tanino, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta dinámica de las economías de enclave que mencionabas, Norma, ¿no? Porque no se afincan, no producen eslabonamientos, ni se van familiarizando, por así decirlo, vulgarmente, y cuando encuentran otro lugar, otro espacio extractivo más favorable, bueno, van migrando, ¿no? claro, las economías de enclave generalmente, o las industrias, las empresas industriales asociadas a este tipo de explotación, o sea, tienen ciclos de producto. Claro. Esos ciclos de producto pueden tener que ver juntamente la explotación de los recursos en un lugar a que, digamos, esos recursos se agotan, se va a otro lugar, que, bueno, en el caso del tanino sí, efectivamente, y eso está en el libro, eh, tienen que ver con las dos cuestiones. Por un lado, hay una migración hacia el África, efectivamente, pero por otro lado también el ciclo de producto tiene que ver con que muchas veces una innovación tecnológica o un cambio en los insumos de producción de determinada industria a partir de un cambio tecnológico implica que ese insumo no se utiliza más, Claro. dejó de tener valor y por lo tanto también se puede terminar el ciclo de producto. O sea, no siempre es porque se va a otro régimen a explotar, sino porque a veces justamente ese producto ya no es útil para la producción que se requiere. Claro. Y bueno, en el caso del tanino, en realidad por eso la crisis del tanino en los 30 mundiales, ya después del 14 cae el precio del tanino. Bueno, el quebracho obviamente tiene que ver con el ferrocarril y sabemos también que la industria ferroviaria es una industria que tiene un gran despegue hasta los 30, pero después de los 30, digamos, empieza a aparecer la competencia con el automóvil y el sistema ferroviario se ve, por supuesto, afectado por esto, esta competencia que, bueno, que podemos decir que ha perdido hasta hoy, por lo menos en nuestra región, no en otros lugares. Entonces también, o sea, este mercado del quebracho, que era mucho más grande, entonces, bueno, empieza a reducirse, la demanda del quebracho empieza a reducirse. Claro, ¿cómo influye la logística, Norma, ¿no? También en el análisis económico. La logística, el transporte, estas dinámicas que mencionás, influyen en los costos, es necesario Y no tener... sé si fue logística, porque en realidad la batalla con el automóvil tiene que ver también con una cuestión de economía, de competencia entre empresas, digamos. El automotor se había desarrollado en Estados Unidos, la industria automotriz se había comenzado a desarrollar en Estados Unidos, sabemos, del principio del siglo. Antes de la Primera Guerra ya Ford había incorporado los sistemas de producción en serie, la cadena de montaje, la Claro, producción automotriz estadounidense había alcanzado una cifra muy importante antes de la Primera Guerra. Y después de la Primera Guerra, Estados Unidos empieza a salir al mundo. O sea, antes Estados Unidos construye sus ventajas competitivas con el enorme mercado interno que tiene, pero
Estados Unidos en realidad crece hacia adentro. Después de la Primera Guerra empieza a buscar mercados para estos productos que produce a escala de manos de sus grandes empresas. Entonces esto va a inaugurar, bueno, justamente una competencia con otros medios de transporte. En este caso, bueno, puede seguir siendo discutible incluso, porque sabemos que el modelo basado en industria automotriz implica un uso intensivo del petróleo, bueno, implica construcción de carreteras, implica, o sea, no es una logística, sino es todo un sistema tecnológico, como lo llamarían los autores que estudian esto. O sea, es un sistema tecnológico nuevo que va a competir con otro sistema tecnológico y le va a ganar. Entonces ahí los ferrocarriles, por lo menos tienen que ver con carga, sobre todo, van a ir cediendo, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, a favor de los camiones, ¿no? Y el tema basado en la creación de Ford. Bueno, no sé, estábamos hablando de esto, de que... Estábamos hablando de la forestal y bueno, surgió Claro. el tema de la logística. Claro. Estabas haciendo referencia a distintas etapas del desarrollo del libro y bueno, por eso mencionabas lo de la forestal. Me imagino que hay otras etapas. Claro, decíamos que en principio, en realidad había dos teorías ahí, no sé, bueno, cruzamos, que la periodización del libro nos marca, bueno, justamente las grandes fases, en principio en la primera industria vinculada a la inserción de Argentina en el mercado mundial, como país productor de materias primas y como importador de bienes manufacturados, ¿no? La doble cuestión, que dividimos, bueno, entre 1870 hasta el 14 con un primer quiebre con la Primera Guerra y después entre el 14 y el 35 un segundo momento. Las guerras suelen ser muy importantes en las periodizaciones, no por una cuestión anecdótica, sino porque implican una restricción en la importación de bienes manufacturados y esto contribuye a desarrollar la sustitución de importaciones de algunos bienes, ¿no? De los bienes de sustitución fácil que le llamamos, en principio alimentos, porque Argentina importaba, por ejemplo, aceite hasta los años 40, lo cual en este momento resulta bastante insólito, pero efectivamente, o sea, había un predominio de los aceites importados, italianos y españoles, bueno, que después se va a ir resolviendo justamente a partir de ciertas medidas de promoción industrial, a pesar de que el cultivo de cereales oleaginosos estaba muy presente en el comienzo del desarrollo económico de Santa Fe, ¿no? Entonces decíamos, hasta el 35 hay un primer quiebre, después el 35, remarcamos el 35 porque en realidad es la década de 30, ¿no? Justamente a partir de shocks externos, la industria empieza a profundizar su crecimiento y a diversificarse aún más. Y si querés ahora volvemos al tema de diversificación santafesina. Bueno, desde el 35 hasta los 50 podemos encontrar un segundo momento, donde ahí, bueno, incluso aparecen las primeras leyes de promoción industrial, todo después del 44, o sea, hasta ese momento la industria se viene desarrollando sin que haya una aliciente estatal, se desarrolla en función de las condiciones ya generadas por nuestro modo de inserción, vale decir, se desarrolla para atender a los mercados urbanos internos y también hay una industria de exportación muy específica como la forestal o como los frigoríficos, que están controladas por grandes empresas extranjeras. En los 50, por supuesto, asistimos a una nueva fase que tiene que ver con la profundización de la política industrial en la búsqueda de la producción de bienes de capital, o sea, estos bienes que eran necesarios para desarrollar la propia industria. Entonces va a ser una industria, va a comenzar la industria pesada, la industria de los insumos, después de los 50, hasta los 70, y después, bueno, el gran quiebre que se produce con la dictadura, que es una política de desindustrialización, podríamos decir, selectiva, porque hay sectores, ramas de la industria que la dictadura va a proteger, pero en general, digamos, todas aquellas capacidades que se habían desarrollado desde los años 50 en adelante, sobre todo en la industria de bienes de capital, en la metalúrgica, en la industria de bienes de consumo durable, todo lo que sea artefacto electrónico, en la cual Argentina había asumido un liderazgo importante, empieza a ceder y sí, por supuesto, continúa, digamos, vigente lo que se, bueno, en realidad inicia su gran despegue, lo que sería la industria oleaginosa, particularmente en nuestra provincia, entre otras, ¿no?
Y después claro, asistimos a una nueva fase después del final de la dictadura, que en realidad es la continuación de la dictadura, que tiene que ver con una, podríamos decir, una reprimarización en general de la economía. O sea, si uno tiene que pensar cuál es el momento en que Argentina tiene una diversificación productiva mayor, indudablemente ese momento es a principios de los años 70, años 71, 72. En ese momento, que es una cúpula empresarial, casi un poquito más del 90% de las empresas eran industriales, no nacionales necesariamente, había ya en el 70 había una extranjerización importante en curso, eran más bien extranjeras, pero era un país que uno podría considerar que casi era industrial. Todo esto se revierte, entonces volvemos a una etapa de reprimarización, en el sentido que volvemos a la elaboración o a la industria más vinculada al procesamiento de materias primas. Entonces, claro. es como un gran pantallazo Es interesante lo que marcás respecto al proceso de sustitución de importaciones en Argentina, sobre todo desde los 30 hasta mediados de los 70, porque más allá de las particularidades de cada gobierno, si eran democráticos o no, si, bueno, si tenían un perfil más nacionalista o desarrollista. Bueno, había consenso sobre la producción, ¿no? Sobre la economía real, que esto, por lo que vos mencionás, se va a empezar a revertir con la dictadura, ¿no? Que es un modelo más especulativo, que pone más énfasis en variables vinculadas a la especulación financiera y no tanto en la economía real, ¿no? Eso es algo que me parece que es importante remarcar, ¿no? Y que, bueno, mucha gente lo hace, Norman. Claro, la política de la dictadura militar fue manifiestamente aperturista, podríamos decir, en el sentido de apertura comercial y financiera, y esto implicó, bueno, ¿qué digo? Todo esto en realidad también coincide con lo que empieza a pasar en el mundo, ¿no? A partir de la crisis del petróleo y el aumento de la liquidez por la devaluación del dólar, el Bretton Woods, hay una serie de fenómenos a nivel global que afectan a la Argentina y a los países latinoamericanos en particular, justamente a partir del aumento del endeudamiento a unas tasas de interés muy bajas, por mercados inundados de dólares, y esto bueno, en Argentina va a tomar la forma de justamente lo que se conoce en su momento como la bicicleta financiera, que tiene que ver con el juego entre los tipos de cambio externo e interno y la toma de deuda, sobre todo en manos de grandes empresas, no vinculadas con el Estado militar. Pero a la vez esto, la apertura comercial es la que apunta al corazón de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas. Por eso, digamos, los primeros estudios para este periodo siempre hablaron de desindustrialización en términos vulgares. Después, eh, los posteriores estudios pudieron ver en realidad que la desindustrialización no afectaba a todos los sectores por igual. Bueno, Claro, justamente había una diferencia entre los sectores más orientados al mercado interno, son los que van a salir más perjudicados por este tipo de políticas, y me refiero sobre todo a estas empresas productoras de bienes de consumo durable, por ejemplo. Eh, la siderurgia, por otra parte, no va a ser alterada, o sea, la siderurgia va a ser protegida por la política militar, en el sentido Somisa, bueno, Sindar van a seguir operando, de hecho son industrias importantes, bueno, las empresas de Tequín también. Pero sí se va a destruir toda esta trama industrial que sostenía el consumo y el bienestar también, ¿no? De los trabajadores, de las familias trabajadoras y de las clases medianas. Y en cuanto a la diversificación productiva, que es el otro tema que tomamos, sí, bueno, para el caso santafesino, por ejemplo, tenemos a veces la idea de que Santa Fe quizás no es una provincia industrial o tiene una industria pues monoindustrial, podríamos decir, que tiene un producto único, y en realidad la historia de la industria cinematográfica es muy rica, es muy rica. Y decíamos, en principio, bueno, podemos ya muy tempranamente, en 1870, 1880, 1890, o sea, antes de la Primera Guerra, hay un crecimiento industrial que tiene tres focos importantes. Uno era el que mencionábamos, que es el menos importante en el sentido de que es la industria más capital intensiva, pero a la vez la industria que no generó deslaboramiento, por lo tanto claro. es la que destruyó a más, podríamos decir. Pero en el centro de la provincia se desarrolló muy tempranamente, justamente en torno a las colonias agrícolas, una pequeña y mediana industria, generalmente empresas creadas por inmigrantes,
que atendían a la demanda de esa región. Y la demanda de que, bueno, en principio, por ejemplo, surgen esos talleres que arreglan maquinaria agrícola, o sea, tienen que ver con todo un desarrollo de la industria de maquinaria orientada al sector agrícola, ¿no? Que justamente las colonias de Esperanza, en Lucar, donde va a prosperar, digamos, este tipo de industria. Las primeras empresas, de hecho, de tractores, bueno, en principio reparaban, pero después algunas de ellas empezaron a innovar, ¿no? La Claro. producción de arados, de instrumentos para la cosecha, de cosechadoras, etcétera, muy tempranamente. Y después, por supuesto, las industrias molinera o harinera, como le queramos llamar, la industria láctea. La industria molinera, en 1870 también arranca, o sea, la cantidad de molinos que se dispersan por todo el centro-sur de Santa Fe es impresionante. Y después hay un momento de concentración y de incorporación de tecnología que va a dejar a los jugadores más fuertes. Pero en principio lo que prospera es la formación de pequeñas y medianas empresas molineras que procesan, bueno, justamente el grano, el trigo, para la producción de harina, y algunos de ellas, bueno, integran más adelante, vale decir, empiezan a producir también eh, productos harineros. Y después tenemos la industria láctea, en la cual Santa Fe se constituyó como líder también muy tempranamente, y tiene que ver con el desarrollo ganadero. En el caso de Santa Fe, digamos, la industria láctea, que no de ser temprano, en los años 20 incorpora tecnología, y sobre todo, comparado incluso con Buenos Aires, por lo menos en el periodo entre guerras, tiene una productividad mayor, porque la industria láctea de Santa Fe asume una característica que es que la producción, digamos, la elaboración, la manufactura de los productos lácteos, y con lácteos me refiero a manteca, queso, caseína. La caseína era para exportación y era un Sí, sí. producto exportable. No se realizaba en el mismo tambo, sino que al contrario se integraron, o sea, tempranamente se crearon como fábricas en las cuales se integraban estos procesos productivos, se controlaba, la calidad era mayor y la productividad era mayor. O sea, este tipo de procedimientos no se llevaban a cabo en el campo. De hecho, esto va a ser también después alentar la formación de cooperativa, la más conocida de Sancor por su trayectoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente tiene que ver con que los tambos eran las unidades productoras de la leche, pero después el procesamiento se hacía bajo otras condiciones y con otro control de calidad, ¿no? Claro. Y después tenemos la industria aceitera. O sea, este tipo de tres industrias hoy llamaríamos agroindustria, ¿no? Tiene un desarrollo muy temprano. La aceitera fue la más accidentada, porque en realidad, bueno, Santa Fe producía, creo que la mayor productora de lino del país, de lino en sí, lino, maíz y girasol. Pero el lino se exportaba justamente no en la forma de aceite, sino que se exportaba básicamente como grano, ¿no? Como semilla. Y esto se extendió mucho en el tiempo porque, bueno, no había un incentivo para exportar esta semilla elaborada, podríamos decir. Esto recién sucede en los años 40, o sea, tenemos la producción de granos oleaginosos muy temprana, la provincia es líder, bueno, el vino, bueno, igual, Buenos Aires también produce estas semillas, pero recién en los años 40, cuando hay una crisis en el mercado mundial de este producto y los precios bajan, se opta por, el Estado, en este caso el Estado Nacional, se opta por promover el procesamiento de las semillas y exportar solamente aceite. O sea, se promueve por primera vez la exportación de aceite y la producción de aceite. Por eso decía que es notable que hasta los años 30 el aceite de lino es de uso industrial, no es de uso Claro. comestible. Pero el aceite se importaba en general en Argentina, y en los 30 fue una buena ocasión para que el aceite se empezara a producir y a abastecer el mercado interno, ¿no? Mínimamente. Y después va a despegar de ahí en más, digamos, la industria aceitera va a tener diferentes transformaciones sobre las cuales después, si quieres, hablamos. Pero bueno, Santa Fe también va a tener un desarrollo importante. Importante. Claro. Este sería el centro sur de Santa Fe y está muy vinculada a la actividad agropecuaria, ¿no? O sea, Claro. la industria Sí. creada por migrantes, pequeña y mediana empresa, intensiva en mano de obra. Mencionabas, Norma, que los 70 fueron, los inicios de los 70 fueron quizás, o fue la etapa de mayor diversificación, ¿no? Y tenemos el caso aquí en la ciudad de Santa Fe y alrededores
de industrias de bienes de capital muy importantes, inclusive en otras localidades, más al oeste, centro-oeste, y mencionar hoy Vicignano, Vaso, y toda la industria ligada a bienes de capital, a la industria láctea, maquinarias para industria láctea, pero también hubo una industria automotriz muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollismo, con los 40, ¿no? Con el desarrollo de distintas iniciativas estatales. Es también muy importante porque digo, en la ciudad de Santa Fe, en Santo Tomé particularmente, Fiat logró incorporar 5.000 empleos directos y 3.000 indirectos con los talleres. Era otra Santo Tomé y otro Santa Fe, digamos, ¿no? Hoy la gente más joven no tiene noción de esto. ¿Podrías mencionarlo? No sé si en el libro está desarrollado el tema de este tipo de industrias. Sí, igual si hago un poquito la idea anterior que no terminé, digamos, hay un tercer tipo de industria que son las industrias urbanas que se van a localizar justamente, y por ahí palmo un poquito con lo que decís, cerca de los centros urbanos de la provincia, o sea, otro tipo de industria, sobre todo, bueno, en Santa Fe, pero sobre todo en Rosario, que justamente va a ser esta industria que responde a la demanda urbana y ahí vamos a tener una diversificación mayor. Claro. Bueno, en principio va a ser sobre todo para bienes de consumo de la ciudad, pero cuando se produzca, sobre todo a partir de los 30 y después en los 40, la aparición de nuevas industrias en Argentina, justamente forzado en cierto modo, podríamos decir, por la restricción externa que empieza a promover el desarrollo industrial de bienes que antes importados, se va a desarrollar una industria metalúrgica, química y petroquímica muy importante, ¿no? En principio sabemos, bueno, la petroquímica, ahí va a haber un hito que tiene que ver con la intervención del Estado, o sea, por una decisión estatal en los años 30 de instalar la refinería de YPF en Sagún. Eso va a dar origen a una nueva configuración de la industria en Santa Fe, digamos, por evitar eso, porque si eso no existía, digamos, después todo el polo petroquímico que se va a armar posteriormente. Claro, hubo un derrame ahí, ¿no, Norma? Claro, pero es cierto que la localización era óptima en el sentido de que, bueno, es un punto relativamente cercano al de capital y a la vez tiene un acceso fácil y rápido a la salida exterior por la vía del río, o sea, Claro. no podemos entender el desarrollo de nuestra provincia si no fuera justamente por nuestra localización en el cruce, bueno, justamente sobre el Paraná, en su momento Santa Fe, donde se arma como espacio económico, de hecho, y ya ahí ya más Santa Fe como ciudad, la capital provincial, se habla en función del tráfico entre Paraguay, Buenos Aires y el interior, o sea, Santa Fe surge por su posición estratégica en el cruce de ríos, ¿no? Y su posibilidad de conectar. Entonces, lo que ahora llaman hidrovía, en realidad siempre fue este río conectando regiones muy distantes con producciones muy diferentes, que es lo que genera una especialización regional, ¿no? O sea, Claro. producciones diferentes, bien conectadas en este caso, por la cuenca hidrográfica. Entonces, decía, en los años 30 y 40 empieza a desarrollarse una metalurgia, sobre todo cercana a las ciudades, tanto Rosario como Santa Fe, y además la instalación de YPF va a generar toda esta instalación de empresas papeleras y químicas, ¿no? Celulosa, electroclor primero, digamos, todo el polo químico que después se volverá petroquímico en los 50 cuando vengan las grandes multinacionales, como Duperial, como PASA, que también se van a instalar ahí. Ahí vamos a tener otra región y después tenemos estas industrias urbanas metalúrgicas más gestionadas por pequeñas y medianas empresas familiares, que sería, bueno, los ejemplos son, bueno, acá en Rosario son un montón, que Emma, Basali, bueno, Basali estaba también desde la promoción industrial, desarrolló el peronismo hacia la producción de maquinaria agrícola después de la crisis del 49. Hay un grupo de industrias y de empresas industriales muy importantes que van a crecer en los 40 y que a la vez van a ser más afectadas por la política de la dictadura. En la industria automotriz, en Santa Fe, en realidad la extracción es más tardía que en Córdoba, porque en su momento las automotrices se instalan en Córdoba y eso es lo que le va a dar el perfil
industrial específico a Córdoba que tiene un desarrollo bastante diferente al de Santa Fe. ¿Por qué? Porque no tiene el acceso al puerto, digamos. O sea, Córdoba en realidad había sido un espacio de gran desarrollo económico durante el periodo colonial, justamente por ser un lugar de paso, por tener una gran industria artesanal, pero en la entrada, digamos, al mercado mundial que se organiza en la primera globalización, finales del siglo XIX, Córdoba queda un poquito relegada. Entonces su desarrollo inicial va a ser posterior y va a tener otro cariz y justamente va a despegar grandemente a partir de políticas de Estado. O sea, hay una política específica que va a tender a promover el desarrollo regional, sobre todo la política que se lleva por el plan quinquenal, el primer plan quinquenal de Perón, que tiene que ver con electrificar las provincias y las áreas rurales a las cuales todavía no están electrificadas. Entonces esto implicó la inversión estatal en hidroelectricidad, en el desarrollo de centrales hidroeléctricas, esto en Córdoba, en Mendoza. Y esto ayudó muchísimo, digamos, a la instalación de una industria de bienes de capitalización. Entonces, la primera industria automotriz va a esa zona. La industria automotriz llega a nuestra zona un poquito más tarde. Pero ahí tenemos que hablar del caso de Rafaela, ¿no? Que tanto gusta. Digo, porque en Rafaela, que es justamente este centro de Santa Fe del cual hablábamos, teníamos un montón de capacidades construidas, podríamos decir, desde fines del siglo XIX, en torno a esta demanda agrícola. Entonces, justamente, esta zona era el corazón, como Esperanza, ¿no? De esta producción que decíamos de bienes vinculados, sobre todo en reparación de maquinaria, producción de insumos o de herramientas para la industria agrícola. Y esto implicó después, a partir de los años 50, digamos que parte de justamente de este entramado industrial rafaelino empezará justamente a producir autopartes o bueno, herramientas para la industria automotriz. O sea, no solo para la industria láctea, que lo hacía, y para la maquinaria agrícola, sino también la industria. Y ahí se conformó, podríamos decir, un distrito industrial en Rafaela, que pudo evadir los vaivenes de la macroeconomía argentina, de los cuales no hemos hablado, pero que realmente han interrumpido bastante la continuidad, digamos, las posibilidades de sostener un desarrollo industrial en el tiempo. El distrito de Rafaela, digamos, de hecho, durante la dictadura no es la única industria, las únicas empresas que tienen que ver con la metalmecánica que no perecen, pequeñas empresas, al contrario, sino que siguen creciendo durante la dictadura, y esto se debe a que tienen su pata exportadora, ¿no? O sea, tienen estos convenios según los cuales pueden exportar autopartes a otras firmas automotrices de otros países. Entonces va a poder vivir exitosamente. Eso está ligado directamente a lo que mencionabas anteriormente, ¿no? Que hay una planificación estatal que, bueno, de alguna manera va desarmando el mercado interno y privilegia la mirada exportadora, ¿no? Eso es un rasgo a tener en cuenta, me parece. Claro. Es que a veces tenemos también una noción de la industria como solo una industria de mercado internista, ¿no? Porque Claro. en gran parte nuestro modelo industrial, desde el 30 hasta el 70, en un periodo de globalización, era mercado internista. Pero la industria argentina, y particularmente la santafesina, muy tempranamente se dirigió a la exportación, o sea, complementó. O sea, hay un segmento de esa producción que va al mercado interno y hay un segmento que va al mercado externo. Esto pasa con la láctea durante la Guerra Mundial, bueno, Claro. la cervecera pasa más recientemente. El tema, bueno, es esto, o sea, la industria no necesariamente tiene que ser relacionada con un modelo mercado internista, puede haber una industria exportadora, y justamente las empresas que en general uno ve que han sobrevivido en el tiempo, que tienen largos ciclos de vida, aunque bueno, esto es para tomar con pinzas porque hay ciertos contextos macroeconómicos que impiden cualquier estabilidad en la trayectoria de las firmas, y políticas, por supuesto, Político, en algunos casos, claro, son las que tienen, bueno, justamente las que han podido tener una pata en el mercado interno y una pata en el mercado externo. O sea, y con esto, bueno, aprovechar, digamos, las oportunidades que ofrecen ambos mercados. El mercado interno en la Argentina fue muy importante entre los 30 y los 70.
claramente, porque se va produciendo gradualmente un aumento de los salarios, se mejora la distribución del ingreso, la gente consume más, y esto alienta una demanda industrial. Esto es parte de la política económica de los gobiernos de 40 en adelante. Todos los gobiernos lo tienen presente, como vos decías, los de un signo político, los democráticos y los dictatoriales. Hay una continuidad ahí que le llamamos, de hecho, la literatura le llama industrialización dirigida por el Estado, que no es propiedad argentina, sino de otros países latinoamericanos, es cuando el Estado elige tener una política industrial y la promueve. Y esto lo hizo el gobierno de Perón, el gobierno de Frondizi, el gobierno de Guido, no, el gobierno de Guido no, el gobierno de Ilía y el gobierno de Onganía, con variantes, ¿no? Sosteniendo a diferentes sectores industriales. Pero si uno ve a lo largo de estos gobiernos, todos, digamos, tenían en su eje la promoción de la industria. O sea, Claro. esa es la vía para el desarrollo argentino. Por eso en el 71, uno podría decir 72, es el clímax de este desarrollo. O sea, es un proceso que se va dando desde la Primera Guerra Mundial, podríamos decir, que se acentúa después de la crisis del 30, a partir de condiciones externas, que se profundiza a partir de políticas estatales en la segunda posguerra, y que va a llegar a su cenit en los 70, cuando después las políticas estatales, bueno, reviertan todo esto, ¿no? Claro. Norma, no sé si tenés otros elementos para compartir que te queden ahí en el tintero. Recién hablabas de Rafaela, no sé si hay alguna otra región que quieras destacar. De todas maneras, me parece también, más allá de esto que te estoy planteando, que si podés hacer como una síntesis, ¿con qué se va a encontrar un lector, ¿no? Se va a encontrar con todo esto que desarrollaste, ¿no? Pero ¿cómo describirías sintéticamente esta obra? ¿Por qué puede ser importante a la hora de una lectura de lo que ha pasado históricamente con la industria en Santa Fe? Un poco tiene que ver con esto que yo te decía antes, ¿no? Como que tenemos una idea que Santa Fe es una provincia, incluso muchos gobiernos recientes han pensado a la provincia como una provincia que exporta commodities, podemos decir. Y lo primero que hay en el libro y en el capítulo de Santa Fe en particular, es muy evidente, es el grado de la gran trayectoria industrial. Y a una cantidad de ventajas que ha construido, o sea, los saberes que se han construido a lo largo de un siglo y medio en la industria de esta provincia. Por lo tanto, digamos, es un valor del cual no siempre se es consciente, ¿no? Creo yo. La segunda cuestión que yo marcaría, que tiene que ver un poco con también o sea, esta cuestión de la industria oleaginosa, y hoy por hoy, bueno, hoy por hoy Santa Fe, bueno, o sea, si uno ve, en el libro hay una introducción general que está a cargo de Marcelo Rougier y de Juan Odicio, donde se ve la participación industrial de las distintas provincias, y lo que vemos es que la participación de Santa Fe siempre es importante a lo largo de la historia, y es, por supuesto, está muy por debajo de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero es siempre la segunda en producción industrial. Y es algo que llamaría la atención, porque la mayoría de las personas no pensamos esto. Entonces, ¿de qué se trata esta industria? ¿Qué tipo de industria es, digamos? Y bueno, el capítulo y el libro nos habla de esto. ¿De qué tipo de industria, no? Es una industria muy diversificada, porque contamos, no hay un monoproducto, donde participan muchos sectores, bueno, hay las empresas, los nombres, están Caso Vicentín, como arranca Vicentín, por ejemplo, Bullati, Claro. Bunge, Molinos, que tienen plantas, o sea, tienen plantas también en la zona en su momento. Y en el caso de la industria oleaginosa, para mí es muy paradigmático de lo que sucede a veces con la industria oleaginosa. O sea, si uno ve un corte en los años 50, la industria oleaginosa estaba en ascenso. Y en la mayoría de empresas que tenemos, o sea, la mayor parte son empresas nacionales, a fines de los 50. En el 71 ya empiezan procesos de extranjerización importantes de estas empresas. O sea, las empresas en la industria oleaginosa santafesina surge con tecnología y recursos locales. No surge con tecnología extranjera. La tecnología, de hecho, que se aplica, que se va sustituyendo, o sea, se cambia el sistema de prensas por otro sistema, para aumentar la producción de soja, perdón, el procesamiento de la soja, es tecnología común, digamos, no es una tecnología especial. Entonces, las razones por las cuales esta industria, que era básicamente nacional, y hoy por hoy está en manos de las grandes multinacionales extranjeras, así,
salvo Aceitera General de esa, que es la única nacional que opera por Claro, ahí en el mercado, todas el resto son extranjeras. Compañías, bueno, americanas, holandesas, chinas. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esa es una pregunta que nos deja como pensando, porque no tiene que ver con una cuestión tecnológica. Entonces digo, me parece que hay preguntas que uno se puede hacer también a partir de esto. La diferencia entre nacional y extranjero en este momento vale la pena recordarlo, ¿no? Sobre todo en este momento. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras se llevan sus divisas al exterior, no reinvierten en el país. Una empresa nacional puede fugar sus divisas al exterior en función de cierto contexto macroeconómico, pero lo más probable es que si tienen incentivos para invertir, inviertan en el país. Entonces es fundamental que esta trama industrial sea nacional, o sea. Es todo un tema el que mencionás, Norma, porque cuando uno ve el debe y haber, ¿no? Cuando uno analiza la economía, en definitiva, tiene que ver esta vía de salida, ¿no? De las divisas, porque puede haber inversión extranjera que sea favorable al desarrollo en el tiempo, siempre mirado a largo plazo, y puede haber inversión extranjera que trasunte en un deterioro progresivo de la macroeconomía y del nivel de vida en general de la población, ¿no? Son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La extranjerización a veces puede ser positiva, puntual, con un objetivo determinado, y a veces termina como un proceso, digamos, acrítico, si uno lo hace acríticamente, sin tener en consideración una serie de elementos a largo plazo, puede ser nocivo también, ¿no? Totalmente, por eso la inversión en infraestructura, a lo mejor que a veces los capitales nacionales no pudieron asumir, y esto lo vemos con ferrocarriles, con servicios públicos en los comienzos y también después, tiene un cariz diferente que una inversión en un sector que ya está desarrollado. Donde el sector ya está desarrollado entre empresas nacionales y hay procesos de fusiones, de compra, de adquisición por parte de empresas extranjeras, lo que hay en realidad es una pérdida, o sea, no hay ganancia de eso. claro. Y eso ha pasado con gran parte de la inversión extranjera desde los 90 en adelante, ¿no? Eh, bueno, nada, creo que Santa Fe, digamos, nos muestra las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la gran potencia económica que puede tener la provincia a partir de, bueno, o profundizamos su diversificación económica, y bueno, y después también los obstáculos que a veces están arraigados más en cuestiones políticas, ¿no? Porque la política es importantísima en esta cuestión, o sea, estas multinacionales extranjeras se afincaron y empezaron a producir a escala y se aprovecharon también de la política de privatización de puertos, o sea, de aquello que arranca con la dictadura en el sentido de abrir franjas portuarias desde Rosario hacia el norte de libre uso para las empresas extranjeras y luego la privatización del puerto. Sí, digamos, esto implicó también, bueno, justamente este enganche, ¿no? Entre infraestructura y exportación en manos de empresas extranjeras, y bueno, implicó que estas firmas, digamos, consideraron completamente conveniente hacer esto, y bueno, las nacionales quedaron relegadas a un segundo lugar. En realidad ahora casi no hay firmas nacionales operando en el sector. Y Claro. entonces es representativo de las dos cuestiones, la potencia que tiene la provincia y el país, podríamos decir, y bueno, ¿dónde están los obstáculos? Más allá que hemos sido en este momento muy breve, si no hemos comentado temas macroeconómicos y políticas económicas, por supuesto, Sí, incide, sí, quedaría para mucho. particularmente la industria, ¿no? Sí, sí, Creo que sí. necesita estabilidad para poder crecer, o sea, inversión y una perspectiva de estabilidad hacia el futuro en industria no existe. Entonces, Claro, claro, es un vos gran mencionabas. obstáculo para. Mencionabas, Norma, los planes quinquenales, bueno, que acá en Argentina se toman del modelo de la Unión Soviética, los toma el peronismo del modelo de la Unión Soviética de alguna manera. Eso después se traslada, por ejemplo, a Corea del Sur, pero ellos hacen sustitución de importaciones en una primera instancia y después hacen sustitución de exportaciones. Esto que mencionabas, ¿no? Que no necesariamente la industria tiene que estar, digamos, anclada y con una única mirada en el mercado interno, no. En su evolución, en Corea, por ejemplo, esas industrias que sustituían importaciones, hoy familias que son prototipos, ¿no? Allá del desarrollo, han logrado verdaderas multinacionales exportadoras, ¿no?
bueno, eso se rompió en Argentina de alguna manera y en Santa Fe me imagino que también. Hay una serie interesante lo que decís, porque hubo una serie de estudios en su momento que analizaron este tema. Eh, bueno, el tema en realidad lo plantearon de otra manera, pero es en qué medida la relación o el tipo de vínculo que entabla el Estado con las empresas en cada región, por ejemplo, toman como casos justamente Corea y Brasil, como los casos analizados, incide en el desarrollo económico. O sea, la pregunta es cuál es el grado de imbricación que tiene que tener el empresariado de un país con el Estado para que haya una sinergia que conduzca al desarrollo económico. Y entonces se analiza, ¿no? El caso de porque ya en Corea los grupos económicos concentrados, que son los chaebols, o sea, justamente son esos, son grupos económicos concentrados. En Argentina y en Brasil también hay grupos económicos. Porque esos grupos económicos generan una alianza virtuosa, podríamos decir, con el Estado para, digamos, justamente exportar y obtener divisas de esa manera, y porque eso a veces no se da en Latinoamérica. Es una pregunta que hoy todavía no está resuelta, para nada. Pero lo que sí es cierto es que los países del sudeste asiático generaron una política estatal bastante fuerte orientada a la exportación. O sea, la industria de entrada se pensó como una industria hacia la exportación porque tiene un mercado interno muy pequeño. En Argentina las condiciones son diferentes en el sentido de que nuestro mercado interno es pequeño porque tenemos una población relativamente escasa en comparación con Brasil, que permite otra escala. Otra escala, claro, otra escala. Pero a la vez es una población que en términos relativos tiene salarios más altos que en Corea, claramente. Entonces ahí también tenemos otra clave del modelo coreano, es que los salarios siempre fueron muy bajos. Claro. O sea, entonces esto implica costos muy bajos para esa industria. El caso argentino es diferente, porque costos bajos para industria por la vía salarial implicaría, bueno, conflicto social. O sea, ese es el tema también. Cada país tiene una Tiene su historia. particularidad, claro. Exacto, que implica cómo con esta historia, con esta sociedad, con esta relación de fuerzas, con estos recursos, se apunta hacia un modelo. Entonces las preguntas están buenas en el sentido de permitirnos comparar, Claro. pero después las soluciones generalmente no se transcriben en recetas fácilmente aplicables a todos los países. Claro. Sí, sí, cada país tiene su particularidad, pero por supuesto o sea, la mención de Corea es un ejemplo, Norma, no para igualar. No, pero está buenísimo porque es una pregunta que se hace, se estudia, bueno, toda historia económica y el curso de historia económica que damos en la facultad se habla de esto, porque Claro. claro, Uno tiene que estudiar coreano, todo. coreano. Sí, Y sí. está bueno comparar porque también nos implica mirarnos a nosotros mismos como país, y decir, ¿por qué? Porque esa industrialización que se planteó en los 40, 50, 60, ese modelo era hace falta. ¿Por qué? ¿Qué obstáculos tenía? Entonces está bueno Claro, analizar estos obstáculos, Claro, porque claro. estos países se industrializan tardíamente, entonces no es una cuestión del timing, como se dice solamente. Hay Exacto, otros exacto. exacto. factores. Hay una historia económica, bueno, hay particularidades en la historia del desarrollo económico del capitalismo que son muy interesantes. El caso de Inglaterra, el caso de la economía flamenca primero, ¿no? Bueno, Hamilton en Estados Unidos, bueno, Isabel I en Inglaterra, todo eso. Bueno, ahora Matsukato lo menciona mucho, Mariana Matsukato, ¿no? Este vínculo que mencionaba recién, ¿no? De esta sinergia entre lo que es la innovación estatal, el desarrollo estatal, sobre todo en Estados Unidos a través de las Fuerzas Armadas, y luego eso se derrama en el sector privado, ¿no? Pero sí, en el capitalismo siempre hay un vínculo entre el Estado y las economías privadas. Es muy interesante estudiarlo eso. Totalmente. Aún en un país bueno, digamos, que en este momento se presenta como francamente liberal, como lo es Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos construye su industrialización con altos niveles de proteccionismo. Estados Unidos es el país más proteccionista del mundo hasta la segunda posguerra. Recién baja los aranceles en la segunda posguerra. Y era la primera nación industrial desde 1913. Entonces, bueno, después, por eso es interesante la historia económica, ¿no? Porque nos permite justamente contrastar los discursos corrientes con una evidencia empírica. La evidencia empírica dice que todos los países industrializados solo bajaron sus aranceles de importación y fueron abiertos cuando habían consolidado su proceso de industrialización.
Y esto vale Primero, para Estados, y esto vale para primero Estados Unidos. desarrollo y luego liberalización. Primero desarrollan sus mercados internos, los Claro, protegen, consolidan sus ventajas y después recién se abre. Esto lo hizo Inglaterra. Inglaterra recién baja sus aranceles de 1850, o sea, habiendo cerrado su revolución industrial. Estados Unidos lo hace en 1900, o sea, después de la Segunda Guerra. De hecho, tiene niveles de 40%, o sea, tiene los niveles de aranceles más altos del mundo, hasta la Segunda Guerra. Alemania lo hace igual, digamos. Francia, cuando se abre, hay una idea de que Francia es un país proteccionista, todo lo contrario. En el siglo XIX hay un retroceso de Francia en la industria que tiene que ver con la apertura, bajo el gobierno de Luis Napoleón, sí, bajo el gobierno bajo la restauración conservadora de mediados del siglo XIX. Francia empieza a abrir su comercio y se desindustrializa. Entonces digo, la evidencia nos dice lo contrario, que cierto nivel de proteccionismo para un desarrollo industrial es lo que han hecho, es lo que ha llevado durante muchos países. Por supuesto, después de esto que decíamos, es importante no pensar en una industria solamente orientada al mercado interno, sobre todo en un mundo globalizado, si estamos pensando en un modelo de diversificación productiva, con producción a escala, etcétera, ¿no? Después hay otras alternativas qué más interesante. chiquitas, más comunitarias, que tienen que ver, bueno, con también toda una tendencia o con toda una vertiente de la economía que plantea, bueno, ¿hasta cuándo el desarrollo va a ser expoliar recursos naturales? Pero bueno, eso es otra Totalmente, cosa. totalmente. Sí, tenemos el deber de cruzar todas las miradas, todas las áreas y todas las problemáticas. Norma, qué interesante para los que están viendo esta nota poder escuchar a una investigadora en historia de la economía, de la industria, bueno, cruzando todos estos datos. Seguramente en la industrialización también hay que tener en cuenta el momento ambiental, ¿no? Hasta dónde podemos en el mundo, ¿no? Y cómo analizamos la situación de cada país. No es lo mismo el aporte al problema ambiental de Europa, Estados Unidos, China, que el que puede tener un país como Argentina, Brasil, eh, Uruguay, Chile y así, ¿no? Entonces, analizar las problemáticas de manera integral es muy importante, ¿no? Y para cerrar, lo de Santa Fe, supongo que allí en el libro en esa parte del libro que han escrito, también debe estar de manifiesto expuesta las capacidades de los santafesinos, digamos, el recurso humano increíble, ¿no? Que permitió todo esto que describías desde el pie, casi construyendo la industrialización desde el pie. Es notorio eso, ¿no? Es notorio así que en Santa Fe, bueno, esto no lo dije, pero el capítulo lo escribimos con Natalia Pérez Barrera, que es economista. Nosotros con Natalia y con Marco Kaufman, otro economista, habíamos escrito hace unos años, habíamos analizado y construido las primeras tablas, podríamos decir, los primeros indicadores de la industria en el largo plazo santafesina en el siglo XX, en un libro sobre economía santafesina que está publicado por Prohistoria. Y con Natalia lo que veíamos era justamente esto, ¿no? Bueno, varias cuestiones, esta cuestión de que la industria santafesina es esa industria que no tuvo tanta promoción estatal, vamos a decir. No hay leyes de promoción industrial temprana, ¿no? O sea, hay una industria que va creciendo y se va desarrollando en función de los recursos de la gente, de los inmigrantes, de los trabajadores, de los recursos, de la proximidad del río, o sea, no hay tanta política estatal a nivel regional, incluso por lo menos a periodos más recientes, que la haya incentivado, lo cual indica nuevamente, digamos, que hay recursos sin explotar, claramente, no es por una explotación de medida, sino que realmente es una provincia que tiene una riqueza impresionante, ¿no? Y lo cual, bueno, nada más la paradoja, ¿no? De que una provincia que tenga tanta potencialidad, nada, que Norma aún Lanciotti, tener una población que el límite de la pobreza, que no, bueno, ya se está profundizando en estos últimos meses. Bueno, y ojalá lo podamos revertir, ¿no? Y en mucho va a tener que ver la industrialización o la reindustrialización de todas nuestras regiones, de una provincia tan vasta,
como Santa Fe, ¿no? Con cada región, integración de las regiones, mucho para hacer. Norma Lanciotti, investigadora del CONICET, historiadora de la Universidad Nacional de Rosario. Este libro muy recomendable, ¿no? Lo vamos a leer seguramente. Estudios regionales sobre las industrias argentinas, el caso de Santa Fe. Es un libro coordinado por Florencia Rodríguez, decíamos al principio de esta nota, y Marcelo Rougier, quien es investigador del CONICET, doctor en economía y uno de los mayores especialistas en desarrollo de la República Argentina. Norma, un gusto esta charla, escucharte, aprender y bueno, seguramente la vamos a seguir en otro momento. Bueno, yo soy la agradecida, la verdad que es súper placentero conversar de estos temas y bueno, y ayudar, digamos, a la discusión en un público justamente que no necesariamente sea especialista, sino que estos temas nos comprometen a todos y a todas. Y la verdad que, bueno, te agradezco mucho la posibilidad de esta charla. Gracias. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.